Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Aquí comienza nuestro encuentro matinal. Bienvenidos. La reflexión para hoy titula El niño maestro. El texto bíblico es Marcos 10:17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? En esta visita a Jerusalén, los padres de Jesús desearon ponerle en relación con los grandes maestros de Israel. Aunque era obediente en todo detalle a la palabra de Dios, no se conformaba con los ritos y las costumbres de los rabinos. José y María esperaban que se le pudiese inducir a reverenciar a esos sabios y a prestar más diligente atención a sus requerimientos. Pero en el templo, Jesús había sido enseñado por Dios y empezó enseguida a impartir lo que había recibido. En aquel tiempo, una dependencia del templo servía de local para una escuela sagrada semejante a las escuelas de los profetas. Allí, rabinos eminentes se reunían con sus alumnos, y allí se dirigió el niño Jesús. Sentándose a los pies de aquellos hombres graves y sabios, escuchaba sus enseñanzas. Como quien busca sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban el advenimiento del Mesías. Jesús se presentó como quien tiene sed del conocimiento de Dios. Sus preguntas sugerían verdades profundas que habían quedado oscurecidas desde hacía mucho tiempo y que, sin embargo, eran vitales para la salvación de las almas. Al paso que cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios, les presentaba una lección divina y hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía. Pero Jesús presentó la profecía de Isaías y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Los doctores le dirigieron preguntas y quedaron asombrados al oír sus respuestas. Con la humildad de un niño, repitió las palabras de la Escritura, dándoles una profundidad y significado que los sabios no habían concebido. De haber seguido los trazos de la verdad que él señalaba, habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo. Se habría despertado un profundo interés en las cosas espirituales y al iniciar Jesús su ministerio, muchos habrían estado preparados para recibirle. Los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción en sus escuelas y, sin embargo, su comprensión de las profecías excedía en mucho la suya. En este reflexivo niño Galileo discernían grandes promesas. Desearon aguardárselo como alumno a fin de que llegase a ser un maestro de Israel. Querían encargarse de su educación convencidos de que una mente tan original debía ser educada bajo su dirección. Las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones como nunca lo habían sido por las palabras de labios humanos. Dios estaba tratando de dar luz a aquellos dirigentes de Israel y empleaba el único medio por el cual podían ser alcanzados. Su orgullo se habría negado a admitir que podían recibir instrucción de alguno. Si Jesús hubiese aparentado tratar de enseñarles, habrían desdeñado escucharle. Pero se lisonjeaban de que le estaban enseñando o por lo menos examinando su conocimiento de las Escrituras. La modestia y gracia juvenil de Jesús desarmaba sus prejuicios. Inconscientemente se abrían sus mentes a la palabra de Dios y el Espíritu Santo hablaba a sus corazones. No podían ver sino que su expectativa concerniente al Mesías no estaba sostenida por la profecía. Pero no querían renunciar a las teorías que habían halagado su ambición. No querían admitir que no habían interpretado correctamente las escrituras que pretendían enseñar. Se preguntaban unos a otros: ¿cómo tiene este joven conocimiento no habiendo nunca aprendido? La luz estaba resplandeciendo en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron.
Después de que Jesús vio los ritos, vio las ceremonias y vio que cada cosa le representaba a Él y el reino de los cielos le reveló su misión en esta tierra, se sintió acongojado. Pero con la intrepidez de un niño su ánimo se levantó y comenzó a caminar por el templo. Inmediatamente llegó a una reunión. Había unos hombres que hablaban de las Escrituras y había unos jóvenes escuchando. Él también quería escuchar y se sentó junto a ellos. De repente comenzó a escuchar cómo aquellos hombres hablaban del Mesías como el gran guerrero, el libertador, el nuevo rey, aquel que ellos esperaban para restaurar la sociedad, para restaurar a los judíos y levantarlos para ser aquella gran nación que ellos siempre habían deseado. Sorprendido Jesús por sus falsas enseñanzas, comenzó a indagarles acerca de Isaías capítulo 53. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Todas estas grandes verdades expresadas por Jesús llegaron al corazón de quienes enseñaban las Escrituras y lo hacían erróneamente. Sin embargo, el orgullo que ellos tenían no permitían que su enseñanza fuera diferente. Si tan solo hubiesen tenido un pequeño espacio para que el Espíritu Santo transformara su ser. Sin embargo, no fue posible. Jesús ese día pudo abrir su entendimiento, pudo abrir sus ojos y ellos podían ver la gloria de Dios. Sin embargo, cuán poco les duró. Hoy nosotros tenemos las mismas palabras, hoy nosotros tenemos los mismos rollos de la Biblia, hoy nosotros tenemos las mismas verdades que el pueblo judío tenía cuando Cristo estuvo con ellos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esas grandes verdades? ¿Las estamos acomodando a nuestros gustos o estamos haciendo la voluntad realmente de Dios? El Señor quiere que nosotros hagamos reformas en nuestros pensamientos. Él quiere que nosotros hagamos reformas en nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones. Él quiere que nosotros le recibamos con todo nuestro ser y solamente así podremos escuchar su voz, solamente así podremos comprender el verdadero sacrificio por el pecado y lo que costó el pecado para Él. La salvación para los seres humanos ahora entonces es una realidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esa salvación? ¿Nos estamos acercando a Dios realmente o la estamos desperdiciando en nuestros gustos, en nuestros placeres, en querer vivir conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios? Y si Cristo Jesús viniera y estuviera con nosotros, ¿qué le diríamos acerca de su sacrificio? ¿Qué le diríamos acerca de esa salvación que Él nos ha regalado? El Hijo de Dios estuvo en medio de su pueblo, pero su pueblo no le conoció. ¿Será que nosotros estamos haciendo hoy lo mismo? Cristo Jesús está hoy en medio nuestro porque tenemos la palabra escrita y es palabra de Dios. No la conocemos. Pidámosle al Señor que nos ayude a comprenderla y a hacer su voluntad. Padre bueno, hoy hemos entendido que no es simplemente decir Dios existe y Dios te amo, sino que también nosotros debemos obrar conforme, oh Padre, a tu palabra. Queremos, Señor, que Cristo Jesús habite en nuestro corazón, que podamos, oh Padre, escuchar su voz, comprender sus palabras y ponerlas por obra. Ese es nuestro mayor deseo. Y cuando vengas, Señor, cuando tu Hijo abra los cielos para venir por nosotros, queremos, oh Padre, extender nuestros brazos para recibirle en gloria.
Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.